Bien, gracias te damos, Señor, gracias por estos alimentos, por este momento juntos, por este tiempo de convivencia en tu nombre y entre hermanos, manifestando el amor que tú nos has enseñado. Y bien dice tu mandamiento, el número 2, o el que has considerado tan importante, darnos, amarnos unos a otros y querernos como hermanos y como el mismo cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque es posible en esta iglesia. Gracias por todo lo que nos has bendecido, Señor, y gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, en propósitos que no conocemos y que tú estás en absoluto control. Bendice nuestras vidas, danos entendimiento para comprender esta clase, para exaltar tu nombre y llevarte de la mejor manera en un evangelio que es tuyo y no el nuestro, y no inventado por los hombres, sino alterado por nosotros, que tratamos de llevar tu mensaje a todo el mundo. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos esta mañana en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada estábamos hablando de esta frase particular del Señor Jesús, cuando después de que nos presenta en el Sermón del Monte las características de los hijos de Dios y nos lee las bienaventuranzas, después nos dice: ustedes son la sal del mundo, y ya que son esa sal del mundo, lo más importante, lo que más vale, porque el mundo está perdido, y ustedes, entonces, esa esencia valiosa, ustedes ahora, entonces nos dice, ustedes son la luz del mundo y no tienen que esconderse, tienen que salir y tienen que alumbrar y mostrar al mundo lo que está mal hecho, y ustedes entonces dar el mensaje de Dios y llevar luz a los que están ciegos, a los que están perdidos, a los que están en tinieblas. Pero después continúa el Señor diciendo esta frase importante acerca de la ley y los profetas. Y nos quedamos pendientes con el versículo 19 y 20 de esta parte de Mateo 5. Y está diciendo el Señor, primero dijo: no vengo a abrogar la ley, o sea, a eliminar la ley, vengo a cumplirla. Ya hablamos de la importancia de la ley y los profetas, hicimos un análisis o revisamos de qué se trataba esta transfiguración, en donde los elementos más importantes del representante de la ley y el representante de los profetas, Moisés y Elías, estaban siendo los íconos que representaba a Dios delante de Jesús, y estaba diciendo a sus discípulos: a Él oíd. Todo lo que venía del Antiguo Testamento hablado en autoridad de Dios por la ley y los profetas estaban representando, diciendo: ahora el que habla, el único que habla es el Señor Jesús, y Él es el que entonces tiene continuación. Recuerden que una de las tantas características de Jesús es también de ser un profeta que viene a anunciarnos lo que viene al final. No me quiero quedar en ese punto en que Él es profeta, pero es una de tantas, digo, solamente. La continuidad para presentar a Jesús la da Juan el Bautista, de esto también hablamos, ¿verdad? Juan el Bautista entonces tenía la figura de profeta que le había sido dada después de que Elías sigue actuando en él, podemos decirlo así, para no complicar más las cosas. Elías sigue actuando en Juan el Bautista, por eso Juan el Bautista prepara el camino, entra el Señor Jesucristo, y cuando lo está bautizando este profeta Juan, está diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo: Él es el que va a morir por nosotros. Y en ese momento, igual que en la transfiguración, dice Dios Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Igual que en la transfiguración. Entonces nos estaba reafirmando que el Señor Jesús no venía a quitar ninguna de las leyes, no venía a cambiar lo que ya conocía la cultura judía, no venía a cambiar nada, venía a cumplirlo todo, pero en el sentido mucho más amplio. No solamente venía a cumplir con toda la ley, no solamente venía a demostrar que Él podía cumplirla, sino que Él personalmente la iba a ejecutar. Para esto entonces hicimos un análisis, hicimos una reflexión acerca de las dos leyes, o lo que podemos considerar cómo se nos presentan a nosotros las dos leyes. La ley moral, que es la que quiere el Señor que tengamos como hijos de Dios, que tengamos un orden, un respeto, un lineamiento, y eso nos hace parecernos a los hijos de Él. O sea, eso somos en conforme a la voluntad de Él sobre nosotros. Pero es una ley de comportamiento, ¿verdad? La ley moral es una ley de comportamiento, de nuestra forma de actuar. ¿Estamos de acuerdo? La ley ceremonial, ella era aquella en la que teníamos que hacer ceremonias o rituales en los cuales tenía que ejecutarse a un animal para que él fuera el sustituto de nuestra muerte. Por lo tanto, la ley ceremonial iba a ser cumplida por el Señor Jesús también. Es decir, Él cumplió toda la ley moral sin ningún problema, pero Él venía a ejecutar la ley ceremonial, a ser el Cordero perfecto.
de todos los corderos necesarios en el Antiguo Testamento. Él vino a terminar con eso y dijo, yo vengo a cumplir la ley. Por lo tanto, en los dos sentidos, Él venía a respetar la ley y a ejecutarla Él mismo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y bueno, eso era un resumen, ya me aventé un resumen de lo que vimos en estas semanas, pero ahora Él nos dice así, el Señor Jesús dice así en esta continuación del discurso, dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y ahora dice, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Esa era más o menos nuestra tarea, que reflexionaran sobre eso. Yo sé que ustedes tienen muchos estudios y no dudo que entenderán y comprenderán cuál es el fondo, pero vamos a analizarlo por si hubiera alguien que un poco confunde esto. La verdad es que pudiera darse porque tiene un poco de sensibilidad la manera en que se presenta. Tiene un poco de sensibilidad o de fragilidad en cuanto que se pudiera pensar que tendríamos que ser o más legalistas, o más observadores de la ley, o más vigilantes de cómo se comportan todos los demás, más estrictos, y eso es lo que pudiera sugerirnos. Pero vamos a hacer todo un análisis para comprender que no nos están diciendo que tenemos que ser más de eso, y para eso me di a una tarea, ya que cuando el profesor no puede expresar, no puede comunicar exactamente y no da el resultado que él quiere, pues es responsable de hacerlo mejor y de llevar el mensaje de una manera más clara, y me incomoda si no logro hacer lo que debo hacer. Así es que me he permitido trabajar un poco más en esto. Vamos a ver, primero que nada, ¿quiénes eran estos de los que está hablando el Señor Jesús? Los fariseos y los maestros de la ley. En otras traducciones dice los escribas, pero para allá voy. Vamos a ver ¿cuál es el oficio de los escribas? Dice, los escribas tenían como oficio copiar las escrituras. Ellos hacían llegar los libros del Antiguo Testamento y las leyes al pueblo de Dios. Sabemos, esto es una nota que puse aquí aparte, y sabemos que de una manera muy exigente y depurada, cuando ellos tenían que copiar, ustedes saben, los libros de Éxodo y Génesis, todo lo que tenían que copiar, cuando tenían que hablar, escribir la palabra Yahweh o la palabra Jehová, tenían que usar otra pluma. Nadie les pidió, pero ellos tenían esa costumbre, ese cuidado. Ellos querían consagrar una pluma solamente para el nombre de Dios. No era pecado escribirla con ninguna otra, pero ellos ya empezaban a hacer una serie de rituales que les acomodaba bien, que decían, esto es sagrado, tenemos que escribirlo con otra pluma. No se los pide Dios, ellos lo hacen así. Bueno, pues empiezan a poner reglas. Lo curioso es que estos escritores, que eran al principio solamente eso, eran copiadores, ¿verdad? Eran los que escribían. Imagínense ustedes que ustedes querían un Antiguo Testamento, pues ve a pedirlo a los escribas y haz fila, porque a lo mejor tienen una serie de peticiones y te tienen que hacer tu Nuevo Testamento hay como unos 8 meses, yo creo, no sé. Lutero tardó muy poquito a propósito para hacer la copia, muy poquito, exageradamente poco, algo así como 3 meses para traducir la Biblia en alemán. Increíble. Lo que quiero decir es que los escribas solamente en un principio hacían eso, pero dado que hacían solamente eso, se creían ya especialistas, y entonces ellos ya enseñaban la ley y pues por ahí ya enseñaban lo que ellos querían. En pocas palabras, de a poco en poco ellos se habían convertido en una autoridad. Y cualquiera que quería saber algo de Dios, pues iba a los escribas, iba a verlo con ellos. Y ese era el oficio de ellos. No eran otra raza, eran judíos, eran consagrados a las escrituras, pero la debilidad, la fragilidad del hombre los hacía tener ya ellos influencia. Dice aquí, con el tiempo ellos fueron considerados como intérpretes y maestros. O sea, pasaron de nada más copiar a dar una interpretación de ellos y a dar clases. Bien, bueno, ahora tenemos Xerox y Canon y esas copiadoras que le apretas un botón y ya está. Pues antes no, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, esas máquinas no nos pueden dar clases, pero los escribas de aquellos tiempos sí daban clases. Y entonces dice, ellos adoptaron esta postura. Ellos eran quienes mostraban las leyes al pueblo, y como tenían años leyendo y copiando la palabra de Dios,
eran una indudable autoridad. Se cuenta que los judíos se inclinaban en reverencia ante ellos por la autoridad que ahora representaban. O sea, ya no a la palabra, ya no a las escrituras, a los copistas, ¿verdad? Eso fue pasando de poco a poco. Es muy fácil que veamos, yo a veces cuando llevo despensas quieren aplaudirme a mí, pero las despensas yo no las doy y además es mi trabajo llevarlas. No tengo ninguna en realidad gloria en eso, es decir, no hago nada extraordinario que hacer mi trabajo. Pero bueno, es muy fácil que la gente se incline hacia la persona que está haciendo algo y favorable para ellos. En este caso, ellos adoptaron esta autoridad, o se les fue dada esta autoridad. No sé si hay duda acerca de los escribas. Estamos bien con los escribas, ya los definimos. Ahora, la secta de los fariseos. Bien, pues la misma palabra fariseo significa separado. Y era una secta. Sabemos que dentro del pueblo judío, ustedes recuerdan que hubo tierras destinadas a cada tribu y los levitas se quedaron con la adoración y la liturgia y todo esto. Bueno, pues dentro de los grupos dedicados a la adoración se hizo una secta, un grupo aparte que ellos eran los más exigentes y ellos decían, nosotros sí cumplimos la ley. Ya no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo voy a decir de una manera un poquito más escolástica aquí. Y dice, los fariseos eran una secta de judíos que se concentraron en seguir las enseñanzas de los escribas, o sea, estos de los otros, y en vigilar la ley, pero no tanto en guardarla con honestidad y compasión hacia Dios. Dice, incluso muchos fariseos se dedicaban a ser escribas por generaciones. O sea, los mismos fariseos querían ser escribas y los hijos de sus hijos también querían ser escribas porque estaban apasionados por esa ley. Ellos aparentaban cumplir la ley moral y criticaban a quienes no eran como ellos. Los fariseos vivían manifestando que todo lo que hacían era correcto, revisado y permitido por la ley de Dios. Tanto los escribas como los fariseos se consideraban a sí mismos perfectos y criticaban a todo el mundo y les hacían notar sus errores y sus faltas. Hubo un dicho en la época, y esto es por historiadores, no está en la Biblia, es por historiadores nada más, que decía, si solamente 2 hombres habrían de salvarse, seguro serían un escriba y un fariseo. Así de perfectos, el modelo de perfección, ellos se consideraban así. Y claro, si la gente seguía haciendo reverencia, pues el asunto estaba completo. Ya estaban ellos considerados perfectos. Tanto los escribas como los fariseos eran altamente religiosos y legalistas. Con esto comprendemos que su atención estaba concentrada en las obras. Ellos habían llevado su pasión por la ley muy lejos y consideraban que por sus obras serían aceptos. Su código, o sea, sus reglas, era más riguroso que la misma ley de Moisés. Nosotros comprendemos muy bien que en el Levítico, por ejemplo, se nos explican todos los requisitos para estar en orden con Dios y con el pueblo. ¿Recuerdan? Cuando dice, si le robas a alguien y si cometes un error y te lavas las manos y le repones 2 o 3 veces de acuerdo, si le mataste un burro, le robaste un buey. Y si vas a hacer sacrificio pero no tienes dinero, pues al menos un pajarito y le quitas las alas. Da una serie de recomendaciones para que podamos al menos poder estar en orden, pero está cumpliendo 2 cosas, la ley moral y nos está siempre el Señor hablando de la ley ceremonial. En todo momento nos está diciendo lo que es pecado tiene que ser cubierto con sangre, tiene que pagarse por la vida de alguien. Y en este caso se seguía aplicando lo que era la ley ceremonial hasta el momento en que los fariseos y los escribas deciden confundirla. Ellos están tan enamorados de su ley, de las escrituras, nosotros las tenemos, nosotros las copiamos, nosotros las interpretamos, nosotros las enseñamos a ustedes. Y nosotros ya no necesitamos esa expiación. En su cabeza ya tenían ese sentido. Ya no necesitaban ellos el cordero que había de venir y estar esperando la expiación. No, somos tan santos que ni modo que no vayamos al cielo. Así es que la ley de ellos, la justicia de ellos, no es la justicia que hoy conocemos, que hemos estudiado teológicamente, que hemos dicho, cuando hablamos de justicia, ¿de qué hablamos? Del juicio final, de que estábamos condenados, de que necesitábamos un cordero que muriera por nosotros. Esa es la justicia. La justicia entonces es expiación. Sí está claro, ¿verdad? Todos han estudiado eso. Entonces,
Cuando hablamos de justicia, tiene que morir alguien, viene el Cordero Perfecto, y ese es el acto ceremonial universal, único, en el Señor Jesús. Y todo eso lo habían olvidado ya los escribas y los fariseos. Olvídate de eso, ya cumplimos con esto, somos perfectos. Si ha de venir un Mesías, que venga como rey, que venga a gobernarnos, a quitarnos a estos romanos, y nosotros seremos el pueblo de Dios que hemos sido siempre, pero no necesitamos expiación. En su cabeza ya no tenían esa dedicación a la ley ceremonial. A ver si estoy comunicando bien. ¿Sí? Si hay alguna duda, por favor díganme, no hay ningún problema. Y me prometí a mí mismo que no voy a enojarme con nadie que me haga una pregunta que no sé, pero me fallo a mí mismo, así es que desconfíen. Jesús despreció a los fariseos y a los escribas, y aquí arrancamos. El Señor Jesús en varias ocasiones los llama hipócritas porque lo eran. Hacían creer a los demás que no pecaban y hasta habían inventado muchas reglas y condiciones para que se practicaran bajo la intención de verse como perfectos. Y ellos eran imposibles ya de ser imitados. O sea, si usted no era fariseo, no era de esa secta y quería más o menos parecerse, estaba muy difícil. Ellos conocían sus propias reglas y llegar a ser como ellos era estar de veras mintiendo todo el día y lavarse las manos no sé cuántas veces. Bueno, lo cual no era tan malo, ¿verdad? Estar sanos, pero no era con fines sacros. Pues ahí tenemos al Señor Jesús diciéndole delante de ellos que tendría alguien para salvarse que tener una justicia mayor. Si están comprendiendo el término, el Señor Jesús está diciendo, si ustedes conocen a los fariseos y a los escribas, conocen su justicia, pues les haría falta una mayor, una mejor que esa. Entonces es muy natural que alguien va a decir, yo tengo que ser mejor que los escribas. No. Mejor que los fariseos, no, porque serías más religioso, más legalista, más necio, más hipócrita. ¿Es eso lo que nos está diciendo el Señor Jesús cuando dice necesitan una justicia mayor o mejor? No. Está hablando de justicia, no está diciendo de moral, está diciendo ustedes necesitan una justicia mayor, y es la justicia de la gracia, ¿verdad? Espero ya estarlos llevando en ese camino para que no haya duda en esto, ni siquiera un titubeo. Bien, esto dejó asombrados e impresionados a los judíos, porque lo primero que imaginaban es que deberían ser más vigilantes que la ley, más exigentes, pero ellos ya se habían olvidado de la ley ceremonial. Ese es el punto. Yo creo que este es un punto muy importante. Si el hermano Manuel no termina de destruir la iglesia, hermano Sergio también, podemos continuar. Este es un punto en realidad muy importante. Vean ustedes, nadie de nosotros nos consideramos culpables al tal grado de que alguien tuviera que morir por nosotros. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Yo pensaba que no era tan malo. Yo digo, sí, como que no me acerco mucho a Dios, no soy creyente, debe haber un Dios universal, pero a fin de cuentas no soy tan malo. Pero si alguien me dice que alguien tiene que morir por ti porque hiciste algo tan grave que estás en desacuerdo con Dios, Dios está enojado contigo, Dios está molesto y alguien tiene que morir. Yo diría, ¿tanto hice? Bueno, pues cuando nosotros compartimos el Evangelio, yo les he comentado aquí que algunas veces empiezo a hablar de lo que requiere Dios, en lo que hemos fallado, lo cual es la historia de la humanidad, de esta antropología bíblica, si lo queremos hacer elegante y complejo. Y entonces la gente me dice, no me hables de sangre. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí, por eso lo estoy expresando. Háblame de las cosas bonitas de Dios. Háblame de todo lo bonito, cómo va a ser el cielo y eso que dices que no necesito ya pagar nada. Y háblame de eso, pero no me hables de sangre. Bueno, pues es muy fácil que se nos olvide la sangre y es muy fácil que no queramos hablar de sangre y es muy fácil que no queramos hablar de la ley ceremonial. Por eso es que los escribas estaban tan contentos. Puedo manipular las escrituras, puedo yo tenerlas y enseñarlas. ¿Qué me importa la expiación? ¿Me explico? Esta es la manera de actuar. Desgraciadamente nos olvidamos de esa ley ceremonial, que el Cordero tiene que venir. No hay salvación, lo estaba diciendo yo la semana pasada. No puede haber con una serie de prácticas y de cumplimiento de la ley moral salvación. Y no puede haber ni siquiera santidad. Es que me estoy depurando. No, si no eres salvo no puedes llegar a ninguna santidad. Son obras de inmundicia. ¿Recuerdan?
Voy a agregar algo que se me estaba un poquito pasando, pero en el pueblo judío había este pensar que la ley moral, bueno, todo está conectado, ustedes saben, todo está correlacionado, pero la ley moral era para ellos lo número uno, lo más importante, tal vez lo único ya, pero decían que cuando hacían algo extra, cuando daban a algún necesitado, ayudaban a alguna viuda y hacían alguna buena obra, a eso le empezaron a llamar obras de justicia, porque pensaban que eso ya era demasiado. Entonces dar algo más era pues seguro que me voy a salvar. No solamente cumplo con la ley moral, sino que estoy haciendo algo extra. Y fíjense ustedes que en un tiempo el diezmo no era solamente el 10%. Dije en un tiempo nada más, porque empezaban a decir, bueno, ¿y de dónde vamos a pagar las fiestas judías? Bueno, pues tenemos que aportar todos un porcentaje para, llegando a la fiesta, tener dinero. Entonces aportaban un dinero más. Y tenían siempre actividades pendientes en todo el año, entonces llegaron a aportar hasta un 33%, porque había un 3% para los pobres. También se decía que en sus terrenos, ya ven que son súper organizados los judíos, entonces tenían todos un cuadro, no sé qué medía, no sé cuánto medía, pero en ese cuadro ponían una estaca en el centro y ponían una cuerda hasta un extremo del terreno. Entonces lo hacían girar como un compás y solamente cosechaban lo que estaba en el círculo. Y en las esquinas las dejaban para que vinieran los pobres a tomar esa cosecha para ellos. Entonces ellos pensaban que esa era una obra de justicia, que eso les estaba ya dando la entrada al cielo, pues si estaban siendo buenos. Pero es que ese término de justicia es muy delicado, se los acabo de decir. La justicia ante Dios solamente es con la muerte, ¿verdad? Solamente con la muerte, en este caso vicaria, o sea, de alguien más, que era del cordero que tenía que venir. Pero ellos preferían hacer esos actos que estar pensando en la ley ceremonial. Bien, y bueno, dice aquí mucho más acerca de ellos. Ya habían llevado las exigencias mucho más altas, habían dado más importancia a su comportamiento que a la relación que tenían con Dios. Por ello es que Jesús empieza a ratificar que la ley no se debe alterar. La ley es la misma, pero hay que cumplirla. Y Él venía a cumplirla, les está diciendo. Dice, nuestro Señor no ha venido a hacernos fácil ni a suavizar las exigencias, ni a retirar ninguna de las leyes. Su propósito fue capacitarnos para cumplir la ley moral, pero subraya la necesidad de conocer la ley, para luego cumplirla. Cualquiera que quebrante, dice el Señor, ya no voy a la imagen, pero se los recuerdo, uno de los mandamientos, por pequeños que sea, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, y el que los cumpla y los enseñe será llamado el más grande. El autor hace una referencia, voy a hacerlo muy pronto, muy rápido, solamente porque no tiene más importancia que esto para este estudio. Él dice que hay primero en la ley una relación Dios-hombre, en la que tenemos que vigilar, y en la ley después viene lo que sería la práctica entre nosotros. Es interesante, lo primero dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y está diciendo que no nos hagamos imagen de Él y que guardemos el día de reposo, ¿verdad? Que no tengamos otro Dios. Esas primeras leyes son con Dios. Y después entre nosotros dice no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Pero primero dice, primero la relación con Dios. Es lo que está diciendo el autor. Gracias. Salud, hermana. Así es que cuando dice, aquellos que no respeten por muy pequeños esos mandamientos, y está diciendo muy pequeños en ese sentido, tal vez para usted sea muy pequeño mentirle a un hermano, pero ofender a Dios sea más grande, ¿verdad? Tal vez para usted sea eso, dice, pero por muy pequeño que sea el mandamiento, también Santiago lo dice, que el que quebranta uno, quebrantó la ley. Por lo tanto, dice, no hay en realidad, dice el autor, no hay ese más pequeño, pero está diciendo el Señor Jesús, con uno que falte, estás totalmente desaprobado. Bien, y eso lleva como 3 hojas, pero ya les leí toda la información. Vamos a hablar más de la justicia de los fariseos, y para ver por dónde lo encauzamos mucho más severo, porque la Biblia lo trabaja así, lo tenemos que ver así. Cumplir y observar la ley de Dios es mantener una relación íntima con Él. Por ello los fariseos y escribas parecían personas muy santas, pero nuestro Señor sabía que su corazón era de pecadores, por lo tanto los llama falsos e hipócritas.
¿Recuerdan ustedes cuando el publicano y el fariseo se encuentran en el mismo templo a orar? ¿Y qué dice el publicano? Dice: Señor, yo no puedo ni siquiera voltear hacia arriba, yo estoy humillado y quiero que me perdones, ¿verdad? Va verdaderamente apenado, verdaderamente arrepentido. Él es honesto. Y el que está a un lado, ¿qué dice? Ustedes lo recuerdan muy bien, ¿verdad? Está diciendo: qué bueno que no soy como este. Yo aquí me la paso. Hago mis oraciones y siempre estoy leyendo y me lavo cada rato y soy santo. No, hombre, ojalá no sea nunca como este que está aquí, Señor. No me permita ser como él. ¿Verdad? Siempre estoy parafraseando. Ya sé que hay quienes dicen: no dice así. No, ya sé. Pero ¿verdad que se entiende? Bueno, pues véanlo en mí. Si quieren verlo en algo físico, véanlo en mí. ¿Verdad que se ve horrible esto? Pues así somos. Ay, Señor, yo no soy como este. Y es lo que está diciendo: la justicia de los fariseos estaba así de torcida. Esa era su justicia. No estaba en la Biblia así, pero era su justicia. Por algo, repito, está diciendo: ustedes necesitan una mejor justicia, no ser como ellos. Vamos a ver unas preguntas que nos está presentando el autor. Dice que nos preguntemos: ¿qué concepto tenemos de la santidad? Déjenme ver. Sí. Bueno, todos somos muy estudiosos y sabemos que la santidad es cuando mejoramos nuestro dominio propio, nuestra voluntad de cumplir con la ley, con los mandamientos, con todo lo que pide el Señor de nosotros, y nos vamos depurando y nos vamos inclinando a Dios. Cada vez vamos formando un carácter más parecido a lo que Dios quiere. Eso sería la santidad. Está hablando de una manera personal. ¿Cómo consideras tu propia santidad? Enseguida, ¿qué entendemos por ser religioso? Para muchas personas, ser religioso es simplemente que habla de Dios. Bueno, pues en términos bíblicos, el ser religioso es aquel que hace las cosas por formalidad, que hace las cosas por cumplir, ¿sí? Por obedecer solamente, yo cumplo con esto que me pidieron y yo hago todo lo que dice en la Biblia aquí y yo estoy cumpliendo. Ese era el proceder de los fariseos. Y por último, mucho más extenso, ¿qué es para nosotros ser cristiano? Pues sí, el propósito de la clase debe ser, en definitiva, que esto abra el contexto de nuestra mente y que podamos pensar en si estoy viviendo por cumplir una ley, si estoy rindiéndome ante la ley ceremonial y sabiendo que Cristo pagó por mí. Yo no puedo pagar, yo no puedo salvarme por obras. Nuestro Señor establece aquí como postulado que la justicia del cristiano, del más pequeño de los cristianos, debe exceder la de los escribas y los fariseos. Examinemos, pues, nuestra propia profesión cristiana y hagamos un análisis de qué es Jesucristo en nuestras vidas. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de estas tres preguntas. Pueden empezar a leer esto. Dice: Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Responsabilidad de interpretar. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Esto va aumentando de tono. Yo no me imagino al Señor en mucha elegancia, en mucha paz, hablando. Estaba muy decidido diciendo esto: todo lo que hacen para que la gente los vea, para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Las filacterias, ¿saben lo que es, verdad? Esos adornos en cintas que tenían inscritas algunas escrituras o algunos salmos o algunas frases y que primero se amarraban en la cabeza o se ponen en el brazo. Todavía los judíos lo hacen, se lo ponen en el brazo cuando van a orar. Y alguien me había dicho que ese cuadrito de madera que se ponen aquí atado a esas cintas es para adorar y no sé si esto venga también con los musulmanes, de inclinarse y pegar en el suelo, porque los musulmanes hasta se les hace una marca en la frente. ¿Lo han visto? Cuando adoran, se están riendo algunos. Bueno, pues así es. Si alguien tiene una mejor exposición de esto, sí, pero era mostrar que estaban adorando. Y dice las borlas vistosas, pues las motas. Cuando alguien dice: ¿usas mota? Bueno, las motas de esas ropas, no se ría, hermana, pero las motas de esas ropas eran las borlas, ¿verdad? Entonces, adornados
manifestando que estaban en adoración, y esas son las burlas. Bien, se mueren, dice el Señor Jesús, por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes les llamen rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Número 10. Ni permitan que los llamen maestros, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Y versículo 11 cierra diciendo: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues con todo esto, teniendo ahí al pueblo judío y hablando muy justamente acerca de fariseos, el Señor estaba presentándose delante de ellos y estaba desaprobándolos. Debemos darnos cuenta que en este mundo, en este punto, los asuntos eran mucho más serios. El Señor Jesús ya no estaba simplemente dando recomendaciones, estaba apuntando con el dedo. De hecho, es una advertencia que nos hace en Mateo 5, versículo 20, el punto en cuestión, la frase en cuestión: ustedes necesitan una justicia mayor que la de esos hipócritas, ¿verdad? Versículo 13, porque no ha terminado con ellos, está como empezando. ¡Ay de ustedes! Quiero hacer un punto, una observación. Los que estaban estudiando Apocalipsis, hay unos ayes de exclamación del Señor, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esa desgracia de los hombres condenados, esa lástima para el hombre haberse perdido y estar siendo merecedores del juicio, y eso lamentable. En realidad, Dios no se lamenta para sí, porque Él no hizo nada mal. Él está manifestando lo que el humano debe decir: ay de nosotros que estamos perdidos. Así es que esos ayes aquí están, son exclamaciones de dolor. Y aquí los dice también, no solo en Apocalipsis: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar perdónenme, para ganar un solo adepto. ¿Sí? Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Eso por seguir a los fariseos, ¿se dan cuenta? Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Estas eran frases de ellos. Versículo 17: ciegos, insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por lo tanto, dice, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Nuevamente: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Quiero que recuerden esto, por favor. Ustedes descuidaron la justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál justicia? Si yo hago obras de justicia. Bueno, yo le llamo obras de justicia, ayudar al prójimo. Eso estaba diciendo el pueblo judío. Yo ya cumplo con toda la ley y hago cosas buenas.
Esa es mi justicia. Hermanos, ahí está la respuesta. Esto es lo que estaba diciendo el Señor en Mateo 5:20. Ustedes necesitan una justicia mayor. Ojalá que no haya nadie que todavía piense, debo ser más exigente que los fariseos, ¿verdad que no? Debo cumplir más que los fariseos, no. ¿Acaso nos está diciendo que debemos ser más obedientes, más cuidadosos de la ley moral? No, al decir justicia, ustedes necesitan una justicia, necesitan que alguien muera por ustedes. Por lo tanto, por favor, nunca malinterpreten esa frase, ustedes necesitan una justicia mayor que la de los fariseos. Y sigue el Señor hablando, porque no termina ahí. Continúa en el versículo 25. Me faltó leerles algo. Aquí dice, eran hipócritas, eran inconscientes, no se daban cuenta de lo que eran, pensaban que vivían bien. No se puede leer la Biblia sin que le recuerden a uno constantemente ese terrible peligro. Existe la posibilidad de confiar en lo que nosotros hacemos, confiar en nuestra santidad, confiar en nuestras buenas obras. Ese es un peligro aterrador. Adelante. Ay de ustedes, continúa diciendo el Señor. En Mateo 23, versículo 25, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. ¿Recuerdan todo esto? Que en el panteón ellos se consideraban exclusivos y pintaban las sepulturas de blanco y que solamente ellos tenían esa sepultura blanca. Pues se está refiriendo a todo esto, a los que ellos consideraban perfectos y salvos y que habían ya cumplido. Y dice aquí, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron, está diciendo el Jesús. Hagan ya su obra en mí, está diciendo ya, aquí estoy. 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Dice el Señor. Así de fuerte, así de claro. Y el autor, Lloyd Jones, dice, usted no puede leer la Biblia y pasar por los evangelios sin darse cuenta del peso que tenía el Señor Jesús sobre escribas y fariseos. En todos los evangelios los está culpando, en todos está diciendo, ustedes no están haciendo lo que yo les pedí que hicieran. Es decir, pudiéramos decir o tenemos que comprender, el Señor vino a aprobar la ley y los profetas, pero a no hacer lo que estaban haciendo los maestros, o a decir que no estaba bien lo que estaban haciendo los maestros de la ley. Vamos a ver un poquito más acerca de los escribas y los fariseos, ya para dejarlos tranquilos, para no tener ese odio en nosotros, que es muy fácil acrecentarlo, pero esa es nuestra imagen si somos religiosos. Y vamos a ver Lucas 16, porque también en Lucas les dice cosas. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Les está diciendo a los fariseos, por culpa de ustedes, porque ustedes no les enseñan lo correcto. Bien, yo espero, y con esto voy a terminar, yo espero solamente haber un poquito saldado mi deuda con ustedes en cuanto a la buena exposición de Mateo 5:20. Yo espero que al día de hoy no haya todavía alguien que diga, es que la ley está diciendo el Señor, ustedes necesitan una justicia mayor. Justicia, no dice que no respetemos la ley como una norma moral,
No, esa está bien, esa hay que hacerlo, pero ya la puso en nuestros corazones. Hermano, ¿tú vas a matar sin sentir nada de pesar, de dolor? Tú vas a robar sin sentir en tu corazón, porque ya puso en ti, en el corazón, el Señor lo que es bueno y lo que es malo. ¿De verdad que tú mientes sin sentir nada y después arrepentirte? Pues no, porque ya el Señor nos hizo criaturas nuevas y puso un corazón de carne, un corazón sensible. Ya no aquel insensato, ya no aquel que desconocía, ya no nos tienen aquella mentalidad ciega. Tanto nos lo dice el apóstol Pablo. Nosotros ya sentimos cuando estamos desobedeciendo la ley. Por lo tanto, la ley moral está impresa en nuestros corazones. No descuidemos el hecho de que necesitábamos forzosamente la ley ceremonial y fue cumplida por el Señor Jesús. Aquel que piense que se salva por sus buenas obras está equivocado, definitivamente equivocado. Yo espero no haber dado lugar a dudas o a una grieta en la que se pudiera pensar que cumplir las leyes y hacer buenas obras permiten ser salvo. Si alguien todavía tiene alguna duda, pues bienvenido y puede hablar con los líderes y podemos hablar juntos, pero Mateo 5:20 habla de la gracia. Si no hay dudas, entonces nos despedimos en oración y no sé si alguno de los líderes quiera participar con algún comentario y si no, pues cerramos. Usted, pastor, gracias. ¿Alguien tiene el micrófono? Caro, muchas gracias. Habría que considerar cómo los fariseos, que tenían una cantidad enorme de reglas y de cosas por observar, obviamente hacían sacrificios y seguramente muchos más que la gente común. Entonces, Dios les está diciendo, ustedes que hacen tantos sacrificios y se preocupan por pagar por sus pecados, tienen que ser sinceros, tienen que hacer esto sin hipocresía, como lo estabas diciendo. Obviamente la justicia que está hablando de la venida del Señor y la justicia que Él trae, obviamente, pero está poniendo mucho énfasis en el hecho del comportamiento de ellos, que es un comportamiento que no es conducente con lo que estaban enseñando, obviamente. Tropezaban al mundo, toda la gente que los oía, porque seguramente sabían que estaban haciendo lo contrario de lo que decían. Entonces, pues eso todo el mundo lo sabía, pero como ya eran autoridad, necesitaban pues respetarlos, o ya era un hábito decir, pues sí, es como hoy, alguien que está en poder, ¿no? Está diciendo algo y hace lo contrario, o predicaba o hablaba una cosa y ahora hace lo contrario. Entonces, pues es lo mismo, nada más que no había 4T en esos tiempos. Así que realmente necesitamos tener cuidado de la sinceridad con la cual nos conducimos ante Dios, porque después de la enseñanza se ve que Dios realmente aborrece la hipocresía. Gracias. Bien, gracias. Bien, pues si no hay más. Sí, hermana Claudia. Caro, por acá, por favor. La hermana Claudia, por favor. No sé si... levantó la mano Manuel. Bueno, danos un segundo, Manuel. Gracias. Cerca y de lado, por favor. Sí. Bueno, después de toda la explicación que diste, muy buena, gracias. Me regresó a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Al final es reconocer que necesitamos a nuestro Redentor y no creernos más que los demás, que eso viene varias veces en la Biblia. Y voy a hacer un comercial para el miércoles, para el estudio del miércoles, porque precisamente era lo que veíamos esta semana pasada. Lo importante que es estar leyendo la Escritura, mantenernos en la Escritura, y cuando explicaba lo de los escribas, cómo ellos fueron interpretando, ya se volvieron como los dueños de la verdad y cómo la tergiversaron. Entonces, qué importante es para todos estar pegados a la Escritura, leyendo la Escritura y no alejarnos de ella. Alguna vez en algún libro escuché que la mayoría de los cristianos lo que sabían de Cristo era lo que escuchaban a través de sus pastores y maestros, no porque leyeran la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso era todo. Muchas gracias por tan buen estudio. Gracias a usted, hermana. Sí.
Bien, mientras llega Manuel, entonces decimos, yo sinceramente me quedo tan insatisfecho en tantas clases porque creo que el recurso que aquí damos es solamente una parte y ustedes necesitan leer siempre y hacernos preguntas. Yo agradezco que nos hagan preguntas y nos hace estudiar a todos, así que gracias por los comentarios. Adelante, Manuel, gracias. Solamente quería mencionar Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Sí. Creo que es una buena lectura para hoy en la tarde. Se trata de Jesús hablando sobre los obreros del viñedo. Y podríamos pensar que los fariseos son esos obreros del viñedo que estaban tratando de robarle al Señor el viñedo. Pero todo aquel que no confía en la gracia de Dios es un ladrón y está robándole a Dios. Y ese es el sentido de lo que dice la parábola, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no hay otra manera en la que podamos servir o pertenecer al reino, sino solamente por gracia. Era eso nada más. Muchas gracias. Bien, pues entonces nos despedimos, si les parece, y ver si quedó algo que sigan desayunando, no sé, está delicioso. Gracias a cada una de ustedes, las manos de ustedes que pudieron hacer algo con amor, sabemos, sabe muy rico, gracias a Dios que nos permite convivir de esta manera. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, eres tan misericordioso y tan bueno, Señor, y tú nos traes salvación, nos traes aliento de vida, nos traes frescura a nuestras vidas cada día, Señor, y sanas nuestras heridas y llenas nuestro vacío, y eres tan amoroso con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque nada puede preocuparnos, nada puede hacernos daño si tú nos tienes en tus benditas manos. Sigue haciendo tus obras portentosas en nosotros, Señor, sigue llevando esta iglesia en el camino que tú quieres, que podamos a cada vez humillarnos y arrepentirnos y corregirnos y poder servirte y amar a nuestros hermanos de una mejor manera cada día. Queremos honrarte en eso, queremos glorificarte con todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y entregarnos a ti. Gracias por la transformación de cada uno de nosotros y hoy reconocemos y recordamos tu sangre en la cruz derramada por nosotros como única salvación. Bendito sea, Señor. Lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les encargo, por favor, que pongan en oración el terreno de la iglesia que está siendo atacada por gente que nos quiere robar. Y doy gracias a mis hermanos que me aman tanto y que me han cuidado, que se han preocupado por mí. Y particularmente a la persona que me dio un iPad nuevo por el que perdí. Muchas gracias. Que el Señor le multiplique.